Condenado en redes, la universidad y el tribunal de la opinión. Mi historia real de cómo una amiga feminista me acusó falsamente de abuso, destrozó mi carrera y casi acaba con mi futuro hasta que la justicia y la verdad, aunque tarde, me devolvieron la dignidad. Hola Reddit. Soy Marcos. Tengo 24 años. Y hoy se cumple exactamente un año desde que aquella pesadilla que estuvo a punto de liquidar todo lo que había construido llegó, por fin, a su fin. Lo que voy a contarles no es un cuento ni una exageración de internet. Es la cruda realidad de cómo una acusación falsa de agresión sexual me arrebató todos mis logros universitarios, me puso en la mira de un sistema que me trató como culpable antes de escucharme, y cómo, tras una lucha agotadora, conseguí al menos una dosis de justicia, tanto contra la mentirosa como contra la institución que me vendió sin piedad. Para que entiendan el impacto, tengo que empezar por el principio. Estaba en mi último año de carrera en una universidad privada del noreste del país. Estudiaba ingeniería mecánica. Mi promedio acumulado era de 3.8, un lujo que me había costado 4 años de noche sin dormir, exámenes infernales, proyectos que parecían no acabar nunca y prácticas profesionales en empresas de prestigio cada verano. Me faltaban solo 6 meses para recibir mi título. En mi escritorio virtual ya descansaban ofertas formales de empresas tecnológicas, con salarios iniciales de $70.000 anuales. Mi futuro era una autopista despejada. O al menos eso creía. Además, desde segundo año, era miembro activo de mi fraternidad. Pero ojo, no éramos la típica pandilla de fiesta descontrolada que los medios muestran. Para nosotros, la hermandad implicaba servicio comunitario, creación de redes profesionales y, sobre todo, disciplina académica. Promedio mínimo de 3.0, horas obligatorias de voluntariado y una conducta intachable dentro y fuera del campus. Para mi último año, me había convertido en uno de los líderes, organizando eventos y siendo mentor de los chicos más jóvenes. Un puesto de prestigio que gané con sudor y años de entrega. La protagonista de esta pesadilla se llama Andrea. En ese entonces, ella tenía 21 años y estudiaba ciencias políticas con especialización en estudios de género. Nos conocimos en una fiesta de inicio de semestre, en septiembre. Era inteligente, conversadora y tenía muchísimos amigos en común conmigo. Rápidamente empezamos a salir en grupo, luego a solas, y terminamos en lo que yo definía como una relación casual pero constante. No éramos novios oficiales, pero había mensajes a diario, salidas, risas y una conexión que parecía sincera y recíproca. Andrea tenía convicciones muy marcadas. Feminista acérrima, participaba en grupos estudiantiles de género, asistía a marchas y protestas y vivía publicando en redes sociales sobre desigualdad, violencia de género y lo que ella llamaba cultura de la violación en los campus. Yo respetaba sus ideas, aunque a veces sentía que veía el mundo de forma demasiado polarizada. Todo era opresores contra oprimidos, sin espacio para matices. Pero era joven, apasionada, y yo admiraba su compromiso, aunque no siempre concordara con ella. El incidente que desató el infierno ocurrió durante un viaje de fin de semana organizado por mi fraternidad. Íbamos a una cabaña en las montañas. Una tradición anual. 3 días de fogatas, caminatas, desconexión y sí, también algo de fiesta. Varios hermanos llevaban a sus novias o chicas con las que salían. Yo invité a Andrea y ella aceptó con entusiasmo. El viernes llegamos, nos instalamos, hicimos una cena grupal y terminamos la noche conversando bajo un cielo estrellado increíble. Todo iba sobre ruedas. El sábado por la noche fue el momento clave. Hubo fiesta en la cabaña principal. Música, bebidas, el ambiente típico de estudiantes universitarios desestresándose. Andrea y yo bebimos lo suficiente para estar alegres y desinhibidos, pero sin pasarnos. Bailamos, reímos, nos besamos de forma intermitente, como ya habíamos hecho antes. Cerca de las 2 a.m., decidimos irnos a nuestra habitación en una cabaña más pequeña. Allí nos acostamos y empezamos a besarnos con más intensidad. Las cosas comenzaron a escalar de manera natural, hasta que, en un momento, Andrea se apartó y dijo: «Espera, no estoy segura. Creo que deberíamos parar». Inmediatamente, me detuve. Me aparté. Le pregunté si estaba bien. Me respondió: «Sí, solo estoy cansada y un poco mareada. ¿Podemos solo dormir?», le dije. «Claro, no hay problema». Me di la vuelta, le di espacio y nos quedamos dormidos. Eso fue todo. No pasó nada más. Absolutamente nada. El domingo amaneció con una ligera incomodidad, pero lo atribuí a la resaca y a la vergüenza normal de habernos pasado un poco de copas. Desayunamos con el grupo, hicimos una caminata corta por el bosque y regresamos al campus por la tarde. Andrea estuvo callada durante el viaje de vuelta, pero cuando le pregunté si pasaba algo, me dijo que solo estaba cansada. Nos despedimos en su residencia y cada quien se fue a lo suyo. Pensé que quizás la relación se había enfriado un poco por aquel malentendido de los límites, pero no le di más importancia. Estas cosas pasan. El lunes por la mañana, mi mundo colapsó sin previo aviso. Estaba en mi clase de termodinámica cuando recibí un mensaje de un hermano de la fraternidad. «Necesitas venir a la casa ahora mismo. Es urgente». Salí corriendo. Al llegar, el presidente de la fraternidad y otros 3 líderes me esperaban en la sala de juntas con caras de funeral. «Marcos, tenemos un problema grave», comenzó el presidente.
Andrea está diciendo por todo el campus que la agrediste sexualmente durante el viaje del fin de semana. Sentí un puñetazo directo al estómago. ¿Qué? Eso es mentira. No pasó nada. Ella me pidió parar y yo paré. Nos dormimos. Eso es todo. El presidente suspiró hondo. No es lo que ella está contando. Les está diciendo a sus amigas, a sus grupos feministas, que la forzaste físicamente, que ignoraste su no, que la amenazaste. Esto se está esparciendo como un incendio. Tenemos que actuar ya antes de que la fraternidad entera se queme. Pero ustedes me conocen hace 3 años, supliqué. ¿De verdad creen que yo sería capaz de eso? Los líderes evitaron mirarme a los ojos. Marcos, personalmente no queremos creerlo, pero tenemos que proteger a la organización. Si esto explota, la fraternidad puede ser clausurada. Ya sabes cómo está el ambiente ahora, con el movimiento Metoo y todo eso. Las universidades no perdonan una acusación como esta. Mi corazón se hundió. ¿Me están echando?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Te estás suspendido temporalmente hasta que se resuelva. Si te declaran inocente, serás bienvenido. Pero por ahora, entrega tu PIN, tus llaves y aléjate de todos los eventos oficiales. Lo siento, hermano, es la única forma de proteger a los otros 80 miembros. Me sentí traicionado. Esas personas a las que llamaba hermanos me abandonaron sin siquiera escuchar mi versión completa. Entregué mis cosas y salí de allí sintiéndome más solo que nunca. Andrea no se detuvo ahí. Presentó una queja formal ante la oficina del título 9 de la universidad. Para quienes no lo sepan, el título 9 es una ley federal que prohíbe la discriminación por sexo en instituciones educativas que reciben fondos federales. En la práctica, es el arma principal que usan las universidades para investigar acusaciones de acoso y agresión sexual. Recibí una notificación oficial. Estaba bajo investigación por supuesta agresión sexual. Durante el proceso, tenía prohibido acercarme a Andrea o contactarla. El proceso fue largo, humillante y doloroso. Me reuní varias veces con una investigadora asignada por la universidad, una mujer de unos 40 años que me trató desde el primer momento con una mezcla apenas disimulada de escepticismo y repulsión. Me hizo contar mi versión una y otra vez, buscando inconsistencias. Me preguntó detalles íntimos de esa noche, de mi relación con Andrea, de mi historial sexual. Cada reunión me hizo sentir como un criminal, aunque sabía que no había hecho nada malo. Andrea, por su parte, declaró que esa noche me había puesto agresivo, que cuando ella dijo que no, yo la ignoré, que usé mi peso para inmovilizarla mientras la tocaba sin su consentimiento y que incluso la amenacé. Si le cuentas a alguien, me aseguraré de que nadie te crea porque soy popular en el campus. Todo mentira. Cada palabra. Pero, ¿cómo pruebas que algo no pasó? ¿Cómo demuestras la ausencia de un evento? Me puse a buscar evidencias como loco. Revisé cada mensaje de texto entre Andrea y yo, no solo los del viaje, sino de semanas anteriores. Había una secuencia completa de coqueteo, planes para vernos, conversaciones sobre el viaje. Todo mostraba atracción mutua, cero hostilidad. Y lo más importante. El domingo por la tarde, horas después del supuesto abuso, Andrea me envió un mensaje. Gracias por el fin de semana, la pasé bien. Ese texto era la prueba reina. Incompatible por completo con la historia de alguien que decía haber sido agredida apenas horas antes. Organicé todos los mensajes en orden cronológico, los imprimí, los subrayé y se los presenté a la investigadora. También reuní declaraciones de varios hermanos de la fraternidad que estuvieron presentes todo el fin de semana. Todos coincidieron. El domingo, Andrea se comportó con absoluta normalidad, riendo, comiendo, participando en los juegos. Uno de ellos incluso la vio riéndose dentro de nuestra habitación de esa misma noche, lo que contradecía totalmente la versión de una agresión que la había dejado devastada. Con esas pruebas, después de 3 meses de investigación, en diciembre recibí la notificación oficial. La oficina del título 9 me declaraba no culpable. La investigadora concluyó que no había suficiente evidencia para sostener las acusaciones de Andrea y que mi versión era más consistente con los hechos. Sentí un alivio enorme. Creí que la pesadilla había terminado. Pensé que podría regresar a mi fraternidad, graduarme en paz y recuperar mi vida. Qué equivocado estaba. Apenas 2 semanas después de la decisión del título 9, recibí otra notificación. Esta vez no venía de Andrea, sino del Comité de Conducta Estudiantil de la universidad. Un panel interno de 5 profesores que podía abrir procedimientos disciplinarios independientes del título 9. La universidad explicó que, aunque el título 9 no había encontrado pruebas suficientes para violación de leyes federales, Andrea había presentado su declaración también ante el comité y ellos habían decidido revisar el caso bajo su propio reglamento interno. O sea, el mismo incidente, juzgado 2 veces, pero esta vez con estándares mucho más bajos. El proceso con el comité fue peor que el anterior. Los 5 profesores parecían tener la sentencia escrita antes de que yo abriera la boca. Vivíamos en el pico del movimiento Metoo y el clima en el campus era brutalmente hostil hacia cualquier hombre acusado de agresión. Los profesores me hacían preguntas cargadas, interrumpían mis respuestas, descartaban mis pruebas como irrelevantes. Una profesora de estudios de género me dijo directamente:
El hecho de que pienses que pedir consentimiento una vez es suficiente muestra una mentalidad patriarcal muy problemática. Intenté explicar que yo había respetado el momento en que Andrea me pidió parar, que no pasó nada después, que tenía mensajes y testigos. Pero era como hablarle a una pared. El panel estaba más interesado en enviar un mensaje político sobre tomar en serio a las mujeres que en buscar la verdad. Andrea testificó frente al comité. Lloró. Dijo que tenía pesadillas, que no podía confiar en los hombres. Los profesores la consolaban, le ofrecían pañuelos, la trataban con una dulzura que jamás me mostraron a mí. En enero, 2 semanas antes de empezar mi último semestre, llegó el veredicto del comité. Culpable de violación del Código de Conducta Estudiantil por conducta sexual inapropiada y no consensuada. El castigo. Suspensión inmediata por un año académico completo. Me faltaban 6 meses para graduarme. Tenía ofertas de trabajo en la mano. Mi futuro entero dependía de obtener ese título ese año. Y me lo arrebataban por una mentira. Llamé a mis padres llorando, sin poder creer lo que estaba pasando. Mi padre es abogado con 30 años de experiencia. Inmediatamente me dijo: necesitamos un abogado especializado en defensa de estudiantes y casos de título noveno. Encontramos al licenciado Sánchez, un experto que había manejado decenas de casos similares en todo el país. Sus honorarios eran astronómicos. $15.000 solo de anticipo. Mis padres no dudaron ni un segundo en pagarlos. Estaba en juego mi futuro. El licenciado Sánchez revisó mi caso al detalle. Lo primero que hizo fue someterme a un examen de polígrafo, el famoso detector de mentiras, con un examinador profesional certificado. Las preguntas fueron directas. ¿Forzaste a Andrea a hacer algo sexual contra su voluntad? No. ¿Continuaste tocándola después de que te pidió parar? No. ¿La amenazaste de alguna manera? No. Pasé el polígrafo con resultados perfectos. El examinador concluyó que no mostraba absolutamente ninguna señal de engaño. Aunque los polígrafos no son admisibles en cortes penales, tienen peso en procedimientos universitarios. Luego, el licenciado Sánchez hizo una jugada maestra. Demandó a la universidad por difamación y violación del debido proceso. Argumentó que la universidad había ignorado la decisión del título noveno, que había conducido una investigación sesgada con un resultado predeterminado, y que había violado mis derechos fundamentales al juzgarme 2 veces por el mismo incidente. La demanda era por $500.000 en daños. Una cantidad lo bastante grande como para aterrorizar a la administración. También amenazó con llevar el caso a los medios nacionales, exponiendo cómo la universidad destruye la vida de estudiantes inocentes en nombre de la corrección política. La presión funcionó. La universidad no quería un escándalo público, especialmente uno que mostrara que habían ignorado sus propios procedimientos. Después de 2 meses de duras negociaciones, en marzo, la universidad aceptó revocar mi suspensión bajo 2 condiciones. Primera, que aceptara completar un curso en línea sobre consentimiento y relaciones saludables, algo puramente simbólico, lo acepté sin problema. Segunda, que firmara un acuerdo de confidencialidad comprometiéndome a no hablar públicamente de los detalles específicos del caso ni a mencionar a la universidad por nombre. Firme. Lo único que me importaba era regresar y graduarme. Fui reinstaurado en abril, con apenas 2 meses restantes del semestre. Mi fraternidad me recibió de vuelta con disculpas, pero yo sabía que eran disculpas superficiales, motivadas más por la culpa que por un arrepentimiento genuino. Completé mis últimas clases y finalmente me gradué en mayo, caminando por el escenario para recibir mi diploma mientras mi familia aplaudía desde el público. Debería haber sido el mejor día de mi vida. Pero estaba teñido por todo el horror que había vivido. Pero mi historia no terminó con mi graduación. Aún tenía cuentas pendientes con Andrea. El acuerdo de confidencialidad que firmé con la universidad no me prohibía demandarla personalmente. El licenciado Sánchez presentó una demanda civil contra Andrea por difamación. Argumentó que sus falsas acusaciones habían dañado gravemente mi reputación, me habían causado angustia emocional severa y habían puesto en peligro mi futuro profesional. Pedíamos $100.000 en daños. Andrea intentó defenderse diciendo que realmente creía que había sido agredida, que su percepción de los hechos era distinta a la mía, que no había mentido intencionalmente. Dijo que había escuchado tantas historias de casos similares en el campus que se había vuelto hipersensible al tema, al punto de interpretar cualquier situación incómoda como algo grave. Según ella, cuando todo terminó, su mente se fue directamente a lo peor y terminó convenciéndose de que yo había cruzado un límite que jamás crucé. Pero el licenciado Sánchez destruyó esa defensa con la evidencia ya existente. Los mensajes de texto con coqueteo normal antes y después del viaje, el mensaje de gracias por el fin de semana enviado horas después del supuesto abuso, y los testimonios de los presentes que confirmaron que Andrea se comportó con total normalidad al día siguiente. El caso fue a juicio civil el verano siguiente. 2 semanas de testimonio, peritos en trauma y memoria, y largas deliberaciones del jurado. Finalmente, el jurado falló a mi favor. Andrea fue declarada culpable de difamación y se le ordenó pagarme $70.000 en daños compensatorios. Era menos de lo que pedimos, pero era una victoria pública. La confirmación de que fui falsamente acusado, de que Andrea había mentido, de que mi nombre estaba limpio.
Pero aquí viene el golpe amargo. Andrea no tenía $70.000. Era una recién graduada, llena de deudas estudiantiles, sin un buen trabajo. En teoría, yo había ganado. En la práctica, sabía que jamás vería ese dinero. Sin embargo, lo que pasó después fue peor. Varias organizaciones feministas que habían apoyado a Andrea desde el principio se enteraron del fallo y decidieron convertirla en su causa célebre. La presentaron como una víctima del sistema judicial patriarcal, como una mujer valiente castigada por atreverse a denunciar a su agresor. Organizaron campañas de recaudación de fondos para ayudarla a pagar la indemnización. Y funcionó. En menos de 3 meses, esas organizaciones recaudaron los $70.000 completos. Recibí mi dinero. Técnicamente, gané. Pero el mensaje era horrible. Andrea no enfrentó ninguna consecuencia real. Las mismas personas que decían defender a las víctimas de abuso estaban defendiendo y financiando a alguien declarada culpable por un tribunal de haber mentido sobre ser víctima. Una locura absoluta. Hoy, un año después de graduarme, trabajo en una excelente empresa tecnológica, gano un buen salario y voy reconstruyendo mi vida paso a paso. Pero las cicatrices siguen ahí. Me cuesta muchísimo confiar en las mujeres en el plano romántico. Siempre hay una voz en mi cabeza preguntándome si un malentendido cualquiera podría convertirse en otra acusación falsa. Veo noticias sobre el movimiento feminista y aunque entiendo y apoyo de corazón a las víctimas reales de abuso, no puedo evitar sentir resentimiento por cómo ese movimiento creó un ambiente en el que la presunción de inocencia desapareció por completo para los hombres acusados. Lo más frustrante es que casos como el mío, falsas acusaciones, terminan dañando a las verdaderas víctimas. Cada vez que alguien como Andrea miente, cada vez que se demuestra que una acusación era falsa, se siembra la duda sobre todas las demás. Las víctimas reales sufren porque la gente se vuelve escéptica y empieza a pensar que quizás todas están exagerando o mintiendo. El daño que causan las falsas acusadoras es terrible. No solo destruyen a hombres inocentes, sino que también desacreditan a las mujeres que realmente han sufrido abusos. A las organizaciones feministas que recaudaron dinero para Andrea, les digo esto, están haciendo más daño a su propia causa de lo que imaginan. Al defender ciegamente a cualquier mujer que diga ser víctima, sin importar la evidencia, sin importar si mintió, están perpetuando la injusticia que dicen combatir. Le están enseñando a las mujeres que pueden mentir sin consecuencias, porque el sistema las protegerá. Y le están enseñando a los hombres que no hay defensa posible. Una vez acusado, eres culpable, sin importar la verdad. Ojalá en los próximos años la gente se dé cuenta de que estas organizaciones, con toda su retórica sobre justicia y derechos, están causando un daño profundo tanto a mujeres como a hombres. Ojalá pierdan el poder e influencia que tienen ahora, porque mientras sigan operando así, casos como el mío seguirán ocurriendo. Hombres inocentes seguirán siendo destruidos por acusaciones falsas y verdaderas víctimas seguirán siendo cuestionadas porque el movimiento habrá perdido su credibilidad al defender a mentirosas como Andrea. Andrea, donde sea que estés, solo puedo desearte que vivas con la culpa de haber estado a punto de destruir la vida de una persona inocente. Por motivos que jamás comprenderé del todo. Tal vez buscabas atención. Tal vez te dejaste influenciar por otras historias. Tal vez terminaste creyéndote tu propia mentira. A estas alturas, ya no importa. Lo que sí importa es que la verdad salió a la luz. Que fui vindicado. Y que, aunque el proceso fue doloroso y humillante, logré conservar mi dignidad. Si alguien está viviendo una pesadilla como esta, les digo. Luchen. Documenten absolutamente todo. Busquen apoyo legal desde el primer momento. No acepten cargar con una culpa que no les pertenece. Porque defender su nombre es defender su futuro. Las acusaciones falsas dejan cicatrices profundas. Incluso hoy, hay personas que siguen asociando mi nombre con aquel caso, sin recordar que fui declarado inocente. Pero puedo vivir en paz sabiendo que dije la verdad, que resistí, y que aunque la justicia no siempre es perfecta, al final, prevaleció. Gracias por llegar hasta aquí. Si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.